¿Cómo conseguí pasar de ser un asalariado a conseguir tener 4 fuentes de ingresos diferentes que me daban entre 5 y 12.000 euros al mes todos los meses y lo conseguí tener durante aproximadamente un poco más de 2 años? Es lo que voy a tratar de explicarte en este vídeo. Eso sí, es verdad que en YouTube, en Internet, está plagado de contenido de cómo puedo conseguir diferentes fuentes de ingresos, qué tengo que hacer, etcétera, y sobre todo es información muy genérica, la cual yo he consumido anteriormente, y es verdad que no te enseñan absolutamente nada. Te quedas exactamente igual, hasta casi que más estresado porque dices, yo no sé cómo hacer esto. Y por eso en este vídeo, en vez de explicarte cosas genéricas de este estilo, lo que quiero hacer es explicarte cómo lo hice yo, cuál fue mi historia, qué fueron las cosas exactamente que a mí me pasaron y que yo hice para que, bueno, de esta forma igual algún concepto, algo te pueda servir a ti, quizá como motivación y ya está. Bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que para empezar a generar muchas fuentes de ingresos, para empezar a ganar dinero de muchos sitios diferentes, lo que tenemos es que lo que tiene que ocurrir en nuestra cabeza es un cambio de paradigma. ¿Qué me refiero con esto? Realmente estamos enseñados, por lo menos la gran mayoría de las personas, desde que somos pequeños, por nuestros padres, por la educación en el colegio, estudia, trabaja, trata de ganar dinero, de ahorrar, cómprate una casa, un coche, ten una familia, bla, 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 bla. Bien, ¿qué ocurre? Dentro de nuestra educación y dentro de cómo estamos nosotros mentalmente estructurados, es muy difícil pensar, bueno, si yo estoy 8 horas trabajando de lunes a viernes, luego tengo familia o luego quiero ir al gimnasio o lo que sea, y no tengo prácticamente tiempo o mi cabeza ya prácticamente no da para más, que eso ahora lo veremos, que es lo que le ocurre a mucha gente, que es la excesiva implicación dentro de su trabajo, se implican de más. Bien, ese cambio de paradigma, en mi caso, y normalmente por lo que he visto, suele venir de algún shock muy fuerte, de algo que te ocurre en la vida que realmente te deja totalmente descolocado, que fue lo que me pasó a mí. Yo trabajé durante unos 4 años como director comercial de un broker, en el que yo me impliqué en ese trabajo a la hora de alquilar la oficina, remodelar yo la oficina, contratar a la gente que trabajaba para mí, que eran unas 15 personas yo, formarla yo, realmente era mi vida ese trabajo. Yo ganaba pues un poco más, ganaba unos 2.500 euros al mes y bueno, en esa época no ahorraba prácticamente nada, pero lo que quiero decir aquí es que no solo dedicaba muchísimas horas en mi trabajo, a veces hasta trabajaba más de 8 horas porque lo requería, sino que yo estaba emocionalmente implicado y, o sea, mi corazón estaba puesto en ese trabajo. Luego llegó un punto en el que el trabajo se me empezó a hacer quizá un poco más sencillo porque ya llevaba algo más de tiempo haciéndolo y ahí fue donde empecé a pensar, vaya, con este tiempo que me sobra podría empezar a hacer otras cosas. Y ahí me llegó un libro que me regaló un amigo mío, que era el de Padre Rico, Padre Pobre, que nunca he llegado a terminar de leer. De hecho, personalmente me parece un libro bueno y malo, tiene ambas cosas, ya que normalmente cuando lo lees, sobre todo la primera vez o cuando lo empiezas a leer y tú tienes un trabajo normal y una vida como la mayoría de las personas, te va a generar un estrés, una incomodidad dentro, a decir, yo no sé cómo hacer esto. Realmente en el libro te lo plantea como algo súper sencillo. Y sobre todo en ese inicio, cuando tú todavía no has hecho ese cambio de paradigma, no es tan sencillo. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, yo aquí empecé a montar una inmobiliaria para sacar un ingreso extra, el cual pues al final tampoco le pude dedicar tanto tiempo, pero del broker de un día para otro y por ningún motivo realmente me despiden y me quedo en la calle. Y como te he dicho, yo no ahorraba, no tenía prácticamente dinero y tuve que pedir un crédito al banco, porque en ese momento, claro, como me estaban llegando la nómina, tuve que pedir un crédito de unos 15.000 euros más el paro para poder más o menos seguir manteniendo mi vida, obviamente reduciendo muchísimo los gastos, pero por lo menos para no tener que volverme a vivir con mi madre. En ese momento decía, tenía unos 25 o 26 años y decía, vaya, que no esperaba para nada eso. Fue un shock para mí. Y en ese momento yo dije, bien, después de todo lo que he trabajado, las habilidades que he ganado, etcétera, etcétera, yo no quiero volver a buscar un trabajo al uso, yo no quiero ir a echar currículums a ver si me contratan en otro sitio 8 horas para volver a empezar, porque luego también está el tema de, tú dices, no, yo es que en mi trabajo puedo ganar mucho más, y era lo que yo pensaba, yo ganaba 2.500 euros, y claro, yo decía, empecé a pensar, si yo trabajo muchísimo, que era lo que me pasaba,
y ahí salen las cosas bien, llegamos a objetivos, etcétera, etcétera. A lo mejor con suerte me suben el sueldo y el año que viene en vez de 2.500 euros podría pasar a ganar aproximadamente, ponle que 3.000. Bien, esos 500 euros, ¿en qué hubieran realmente cambiado mi vida? En nada, pero hubieran sido a cambio de un esfuerzo realmente altísimo. Y luego, por otra parte, dices, y a lo mejor, y si pasan 5 o 10 años en este trabajo y doy mi vida por mi trabajo, mi tiempo, mi salud mental, mi salud física, ¿qué puedo acabar llegando a ganar? 5, 6, 7.000 euros al mes, ¿a cambio de qué? De todo. Y era donde yo decía, luego también piensas, por otra parte, hay gente que tiene muy buenas casas, hay gente que tiene muy buena vida. Yo vivo en Palma de Mallorca y hay un montón de yates dentro del puerto y pensaba, la gente que tiene esos yates no se los compra ganando 7.000 euros al mes, hace otras cosas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo pueden hacerlo? Y ahí es donde cuando me despiden también surge el primer cambio, que es el de no voy a buscar un trabajo al uso. Mientras pueda, voy a ahogarlo hasta el final, voy a intentar trabajar de formas que a mí me apetezcan. Lo primero que hice fue, con unos compañeros que nos despidieron en conjunto, montar una academia de trading, la cual no fue en absoluto bien, duró unos meses, al final trabajé y trabajamos todos un montón, pero no acabó funcionando por temas pues de la CNMV más que nada, nos acabó chapando la academia. Bien, una vez ocurre eso, ya me quedo sin saber realmente qué hacer y digo, bien, lo que tendría que empezar a hacer ahora, si me apetece trabajar más desde casa, trabajar más a mi rollo, es empezar a aprender cómo ganar dinero desde casa, con el ordenador. Y ahí pues entré en una plataforma que era Udemy, que vende cursos muy baratos, y empecé a aprender de programación, empecé a aprender de cómo pues hacer una tienda online, que de hecho creé una tienda online en su momento, no me fue bien tampoco, me gastaba casi 30 euros al día en publicidad para acabar ganando 2-3 euros, que más el coste que me costaba, porque hacía dropshipping, que fue lo que aprendí a hacer. Y bueno, el caso no fue bien, pero claro, yo a nivel de programación, en un par de cursos que hice, aprendí bastante. Luego también a nivel de marketing online aprendí bastante, a nivel de desarrollar una página web y vender online aprendí bastante. Y luego a partir de aquí, pues llegó un momento en el que, bueno, el préstamo que había pedido ya prácticamente se había acabado, tampoco era que me quedara una cantidad de tiempo excesiva de paro. Y claro, aquí empieza a generarte un estrés todo. Y por un contacto que yo tenía, me salió un trabajo en una inmobiliaria, que no era una inmobiliaria al uso, sino que se dedicaba más a tema de venta de hoteles, parcelas, etc. Y aquí lo que ocurre es que me ofrecen unas condiciones absolutamente malas, pero las acepté porque tampoco tenía horarios, me dejaba libertad y digo, bueno, me pagaban 500 euros al mes con el IVA y el IRPF incluido porque tenía que ser autónomo, o sea, me quedaban al mes unos 370, un poquito menos. Pero bueno, iba por las mañanas a intentar pues a ver si podía con alguna transacción a ganar alguna comisión interesante, que por supuesto no gané ninguna. Y aquí es donde de repente por primera vez aparece algo muy interesante, aparece Luis, que bueno, lo podéis ver aquí en pantalla, él tiene un canal de YouTube y en ese momento él estaba vendiendo un curso que él había hecho por 3.000 euros. Me llamó y me dijo, mira Nico, estoy intentando vender mi curso por teléfono, me está costando mucho, como yo había gestionado una oficina de bolsa durante 4 años, que ahí sobre todo se trabajaba el teléfono, pues me dijo, no sé si te interesaría ver si tú lo puedes vender. El curso cuesta 3.000 euros y yo por cada curso que tú vendas te voy a pagar 500 euros a ti. Y yo le dije, bueno, bien por intentarlo. Entonces, ahí por las mañanas iba a trabajar la inmobiliaria, por las tardes trabajaba intentando vender cursos. Y claro, ¿qué ocurrió? Se me daba bien porque, claro, yo había trabajado al teléfono bastante tiempo y sobre todo, pues en bolsa tengo un conocimiento bastante alto, ya no solo de inversión, sino que al haber trabajado en un broker también estoy del otro lado, o sea, sé cuáles son las dudas que tiene la gente que va a empezar, sé los miedos que tienen y me empezó a ser muy fácil vender ese curso. Vendía ganaba entre unos 500 y 1.000 euros al día. No trabajaba todos los días porque no tenía tantos números a los que llamar, pero trabajaba unos 3, a veces 4 días a la semana por las tardes, 1 hora y media, 2 horas, a veces 2 horas y media porque eran llamadas muy largas, y estaba ganando pues a la semana entre 2.000 y 3.000 euros vendiendo este curso, más luego los 500 euros al mes, un poco menos como habíamos dicho, que ganaba por las mañanas. Y aquí de repente surgen 2 fuentes de ingresos. Bien, ya estoy ganando dinero de 2 lados, de una muy poco y de una un poco más, y sobre todo adaptando mi tiempo
a mi aire, o sea, iba totalmente a mi rollo. Y aquí de repente vuelve Gabriel Montalto, que es una persona que he traído al canal, con el que había trabajado en el broker, y me dice... Hey Nico, porque había estado muy contento con mi forma de trabajar durante todo el tiempo que estuvimos en el broker, y me dice, voy a montar un proyecto, el cual pues es una academia de trading que, bueno, tenía muy buena pinta, y me dice, me gustaría contar contigo. Le digo, bueno, viajé a Barcelona para reunirme con él, me estuvo explicando bien todo, y aquí viene la parte fundamental. Como yo en ese momento ya estaba ganando dinero, no tenía una necesidad de decir, sí, voy a aceptar lo que sea que me des porque tengo una mano delante y otra atrás, sino que realmente... tenía una posición un poco más de poder, negocié un muy buen salario para mí, que eran 3.500 euros al mes por trabajar en esa academia, en la que sobre todo pues iba a impartir formación y también me iba a encargar de la parte comercial de los clientes. ¿Y qué ocurrió aquí? En Zartex, en Conjuice, ese trabajo empezó a mermar, cada vez me daba menos leads, al final esa fuente de ingresos se acabó. Y luego el trabajo de la inmobiliaria, obviamente por 370 euros al mes, pues lo dejé y no seguí haciéndolo. Bien, y aquí solo me quedé con una fuente de ingresos, que era la de Tradimo. En Tradimo me ocupaba muchísimas horas al principio de trabajo y ¿qué ocurrió? De repente empecé a pensar, ¿cómo? Ya que trabajo desde casa y de que no tengo horario, que puedo, puedo trabajar a mi rollo. ¿Cómo puedo hacer para que este trabajo sea más, dedicarle menos horas? Y encontré una herramienta que se llamaba AutoSend, que, bueno, os lo dejo aquí en pantalla, que es una herramienta de WhatsApp para todos esos contactos telefónicos que tenía que hacer con los clientes, ya bien sea con alumnos o bien sea para vender lo que vendíamos en la academia, que lo pudiera hacer de una forma más rápida. Y claro, lo empecé a hacer por WhatsApp, con el WhatsApp se podía automatizar y lo que a lo mejor me llevaba 8 horas al día de trabajo me pasó a llevar 5 minutos o 10. Lo codificaba todo y ¡pum! Trabajaba el ordenador solo. Empecé a tener mucho tiempo. Aquí, de repente, otro conocido, porque en la etapa en la que me quedé, como digo, sin trabajo, estuve también estudiando una parte que era sobre cómo hacer nóminas y temas fiscales con la plataforma Walters, y me dice, hey, yo sé que tú sabes hacer esto, yo trabajo en Camper, no sé si también te interesaría, pues no te voy a dar excesivamente trabajo, pero te meto en nómina y te interesaría pues hacer este trabajo para mí. Yo le dije, claro, si tengo tiempo lo voy a hacer. ¡Pum! 2 fuentes de ingresos. Trabajaba para Camper, ganaba una media de unos 1.300, 1.500 euros al mes, trabajaba para Tradimo, ganaba 3.500 euros al mes y luego volvió a llegar otra vez Zartex para volverme a dar trabajo cuando ya consiguió hacer que su academia se asentara. Aquí me dio trabajo que era, bueno, tenía una parte de formación, pero sobre todo tenía una parte también comercial. Y en la parte comercial era como vender un upgrade a sus alumnos, la gente que ya le había comprado el curso, pues que pudiera comprar una formación especial. Y dentro de esa formación especial, a mí... Claro, yo en Tradimo ya había, en la otra academia, había conseguido una forma para realmente que las ventas estuvieran automatizadas y no me requirieran a mí nada de tiempo. Y eso mismo implementé en Zartex. Además, en Zartex me pagaban a comisión, entonces a mí realmente por cada venta yo ganaba unos 75 euros y me llevaba de tiempo hacer una venta, había veces que tenía que llamar, pero me llevaba de media 5 minutos. Entonces yo cuando trabajaba en Zartex, cada 5 minutos ganaba 75 euros. Realmente solo trabajaba los lunes, que me ponía todas las llamadas a esa hora. De hecho, le pedía a mi suegra que por favor en los lunes viniera a ayudarnos con el niño y tal. Yo me encerraba los lunes aquí en el despacho a llamar, a estar con el WhatsApp. Un día a la semana trabajaba y estaba ganando entre 3.500 y 6.000 euros al mes. Y luego también... Obviamente con la habilidad comercial que había tenido y habiendo visto toda la parte de los cursos de Udemy, un día dije, y ahí fue donde empezaron mis inicios con las grabaciones y donde me empezó a gustar, dije, ¿y si yo hiciera un curso, en este caso de ventas? Porque era algo que vi que tenía bastante tirón y se vendía, ya que sé cómo se vende, sé cómo optimizarlo. Y bueno, trabajé durante una semana, 10 días en prepararme un curso, en grabarlo, la verdad que os lo enseño aquí en pantalla, pero ese es un curso bastante... No es malo lo que enseño, pero no tenía habilidad de hablar a la cámara y realmente todo me costaba mucho más. Y bueno... Hice ese curso y ese curso durante un tiempo bastante largo me estuvo dando entre 100 y 300 dólares al mes. Y pum, 4 fuentes de ingresos. ¿Qué ocurre aquí? Si os fijáis, de repente yo estaba trabajando, tenía 4 fuentes de ingresos diferentes, las cuales me solían dar más o menos entre 8 y 10.000 euros al mes de media. Prácticamente todo el dinero lo ahorraba porque a base del despido y de haberme quedado con una mano delante y otra detrás dije, no,
Yo no voy a seguir viviendo por encima de mis posibilidades. Yo voy a seguir viviendo como si ganara 1.500, 2.000 euros al mes. Y todo lo que venga de más, a ahorrarlo o a invertirlo. Que ahí fue sobre todo una época en la que invertí mucho en Ethereum, invertí mucho en Bitcoin, invertí mucho en acciones. Realmente, a partir de ahí, un día, y aquí es donde también es el cambio de paradigma, me encontré con que la mayoría de personas, y hay una estadística que leí hace unos cuantos años cuando estaba en el broker que decía, el 95% de españoles, si se quedara sin trabajo este mismo mes, estaría quebrado, porque no tiene los ahorros suficientes. Y ahí dije, claro, eché la vista para atrás, me acordé de eso que había leído y dije, claro, es que, ¿cómo explicarlo? Yo ahora mismo tengo dinero para a lo mejor estar 5 años sin trabajar manteniendo mi mismo nivel de vida. Y pensé, me gusta lo que hago, me gusta estar trabajando en estas academias, me gusta tener que estar vendiendo, me gusta tener que dar estas formaciones con las cuales a veces pues concuerdo más y a veces no. No, la verdad que no. Dije, ¿qué me gustaría hacer? Pues había visto un poco toda la etapa del crecimiento de Lluís, porque lo conozco ya hace muchísimos años, y ahí fue donde dije, vale, quiero hacer YouTube. Y lo que más me gusta, el contenido que ahora mismo yo más estoy consumiendo y donde realmente me veo que puedo aportar un valor real, porque es donde más dinero he ganado con diferencia, es con las criptomonedas. Y quiero hacer YouTube, quiero hacer un canal relacionado con las criptomonedas y quiero dedicar mi vida a eso. Luego ya veremos cómo va funcionando. Pero quiero conseguir un canal que funcione y ver lo que pasa ahí. Y realmente como que mi intuición me decía, Nico, haz eso. Porque al final, cuando tienes muchas fuentes de ingresos, no son todas igual de estables que tu trabajo, que los trabajos tampoco es que sean tan estables. O sea, cuando tienes, por ejemplo, 4 fuentes de ingresos, el curso ese que tenía, igual que me podía dar un mes $100, de repente podía ya no volverme a dar nada. De Camper, de hecho, dejé de trabajar ahí porque hubo un momento en el que me empezaron, para lo que me pagaban, a exigir que trabajara mucho más tiempo y dije, no, hasta aquí, yo no quiero seguir trabajando en esto. Luego, por ejemplo, de Tradimo, al final esa academia se acabó y en Zartex al final fue un acuerdo mutuo donde dejamos de trabajar juntos porque yo sobre todo me quería dedicar al tema de YouTube y iba a ser una especie de competencia. Entonces, ahora pues estoy haciendo YouTube, tengo ahora mismo podría decir que 2 fuentes de ingresos, una que es la del propio YouTube, otra, bueno, sin contar por supuesto mis inversiones, pero como invierto más a largo plazo, eso no se puede considerar una fuente de ingresos. Tengo la de YouTube y luego tengo con la de una empresa con la que colaboro que me da, bueno, unos 500, 600, $700 al mes aproximadamente. Y luego, ahora, por ejemplo, en todo este año haciendo YouTube, que yo cuando empecé dije, bien, mi objetivo para seguir sería que de aquí a un año, que era lo que me comprometí a estar haciendo YouTube, pueda estar casi en 1.000 suscriptores o cerca de ello y cerca de haber activado lo que sería la monetización. Y como un objetivo súper alto dije llegar a 5.000 suscriptores. Hago un año en YouTube en 10 días, desde el momento que estoy grabando esto, todavía no lo he hecho, y he superado ya los 7.000 suscriptores. Por lo tanto, para mí yo he validado que lo que yo estoy haciendo aquí funciona, que a la gente pues os está interesando mi contenido. Por lo tanto, me di cuenta de que también había desarrollado, porque la parte que yo estoy aprendiendo con criptomonedas o todo mi conocimiento de inversión, quiero darlo gratis aquí, no quiero venderlo. Pero claro, de YouTube también he aprendido mucho. Por lo tanto, acabo de realizar un curso de YouTube, el cual voy a poner en Udemy los siguientes días. Obviamente no tiene nada que ver con criptomonedas, simplemente voy a enseñar pues todo lo que he ido aprendiendo relacionado con cómo hacer que tu canal de YouTube pues consiga tener algo de tracción. Que eso es algo que como podéis ver, he conseguido entender a raíz de matarme la cabeza viendo las estadísticas, viendo lo que funciona y cada vez tratando de grabar y hacerlo mejor. Pero claro, si os fijáis, y vuelvo a retomar el tema, ya tengo la cabeza puesta en el cambio de paradigma de diferentes fuentes de ingresos. No quiero buscar un trabajo el cual me pueda pagar 1.500 euros al mes y tener que ir a una oficina 8 horas al día, porque realmente seamos justos, yo cuando iba 8 horas al día a una oficina, ¿cuánto de esas 8 horas era yo realmente productivo? 3, 4... Muchas veces perdíamos el tiempo, o sea, al final uno divaga, al final entre que, bueno, te vas a tomar un café, etcétera, no eres del todo productivo. Mejor que por lo menos para mí, trabajar desde casa
trabajar las horas que realmente soy productivo, que esa es otra. Yo por las mañanas no soy productivo. A mí me cuesta un montón despertarme y a mí ponerme a trabajar a las 9 no me funciona. Yo soy muy productivo por las tardes o por las noches. Me puedo quedar hasta las 6 de la mañana trabajando si hace falta y mi cabeza funciona muy bien y es donde realmente tiene la creatividad. Pero, claro, los trabajos no te dicen puedes trabajar hasta las 6 de la mañana, a no ser que trabajes en la noche. Te dicen tienes que trabajar en unos horarios muy pautados y establecidos y encima tener el aliento aquí de tus compañeros y de tu jefe, el cual es un poco presionante. Era lo que me pasaba. Bueno, no me quiero liar más con este vídeo. Al final, pues te he contado un poco mi historia, cómo funcionó todo, cómo he podido sobre todo llegar hasta aquí y cómo pude tener esas fuentes de ingresos. Con esto lo que espero sobre todo es que algún punto de todos los que yo te he comentado en este vídeo a ti te valga para poder implementarlo. Te valga sobre todo para de alguna forma entender cómo se puede hacer ese cambio de chip, ya que al principio cuesta mucho el hecho de entender que ya no vamos a tener una fuente de ingresos estable para siempre, sino que vamos a tener diferentes fuentes de ingresos que serán más pequeñas, más grandes y no serán estables. Se pueden caer en cualquier momento. Entonces también tenemos que estar pensando en cómo conseguir cada vez más nuevas y mejores fuentes de ingresos, pero al final lo interesante de todo esto no es la cantidad de dinero que yo gano, sino la cantidad de dinero que yo puedo ahorrar. Hay gente que gana 10.000 euros al mes y los gasta, y hay gente que gana 5.000 euros al mes y consigue ahorrar 3.000. Pues es mucho más inteligente lo que hace el que gana 5.000 euros al mes. Dicho esto, espero que esta información, bastante personal, como puedes entender, te haya servido, te haya gustado, hayas pasado un buen rato escuchándome. Nada, te pediría que le dieras un buen like al vídeo para que YouTube lo recomiende y sobre todo pues si es la primera vez que estás en el canal, te gusta el tema relacionado con criptomonedas y también con finanzas personales, que es lo que estoy cada vez trayendo más al canal, sobre todo desde que ha empezado el año, pues te recomendaría que te suscribieras al canal. No me lío más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.